Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo está la hinchada hoy? ¿Cómo está la perrada? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Todavía es Temprano. Tenemos para pasar con ustedes una hora con un poco de información, con un poco de noticias, cosas que se nos están ocurriendo a lo largo del programa. Empezando de abajo, ¿viste? Empezando a conocernos de a poquito. De esto se trata la cuestión. Vamos a arrancar con los títulos más importantes del día de hoy. Super Embole. Boca y River empataron 1-1 en un tedioso partido en la Bombonera. El que más festejó fue Boca, porque, como siempre, el que aburre último, aburre dos veces. El 10 más temido. El dólar blue se acerca a los 10 pesos y los economistas de siempre ya proponen una devaluación del 40%. Tras la temporada del fantasma de la inflación y la del cuco de la devaluación, confirman que sigue vigente la temporada del monstruo de los 1000 lobbies. Mano de obra subocupada. Al menos 2 policías de la metropolitana que reprimieron en el Borda están acusados de homicidio en el Indoamericano. Según el gobierno porteño, esto demuestra que en el Borda no se hizo todo lo que el personal de la metropolitana está en condiciones de hacer. Sin presentación. Finalmente, el ex juez acusado de abuso de menores no estuvo en la Feria del Libro. Ante la posibilidad de sufrir un escrache, el ex magistrado de la dictadura explicó que no fue a la feria porque una cosa es ser pedófilo y otra ser boludo. Siga. Pese a que el gobierno resolvió un aumento del 23% y sancionó a 130 empresas, continúa el paro de micros. Gremialistas y empresarios negaron que la medida perjudique a la gente porque dijeron: en lo único que pensamos es en la gente. En este caso, en la gente de las empresas y de los sindicatos. De su propia medicina. Denuncian que ya son 11 las empresas de directivos de Clarín radicadas en Panamá y no declaradas. Voceros del grupo se quejaron porque en este país abrís un puñado de empresas en Panamá y ya te cuelgan el cartelito de lavador de dinero. Muy bien, ahí están entonces los títulos más importantes del día de hoy. Quiero presentarles a nuestra gente. Mariana Carvajal. Hola Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien. Muy buenas tardes. El señor Alfredo Zadiato. Hola Alfredo, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bien la hinchada, bien la hinchada. Bien la hinchada. Bueno, veíamos un combo de títulos bien importantes, interesantes. Importante también destacar el fracaso de las negociaciones de la UTA, los empresarios y el Ministerio de Trabajo. Finalmente el paro está ratificado, se cayó esa posibilidad. Sí. Sigue. Hay que decir que es un lockout, ¿eh? Sí. Ahí ya superó la de un paro de los trabajadores, que también puede ser un paro de los trabajadores, pero teniendo en cuenta que ya le aseguraron un 23%, y los empresarios todavía no levantan, dicen no seguimos, es porque es un lockout. Claro. Hay una diferencia entre paro y lockout. El paro es de los trabajadores, el lockout es de los empresarios. Parece que quieren subsidios, digamos, quieren seguir con la política de subsidios. Sí, yo creo que hoy empezaron a transparentar más por qué están haciendo este conflicto, afectando a miles y a miles de personas. La competencia, porque es la competencia del avión. Ellos dicen, ahora el pasaje, por ejemplo, Buenos Aires-Mendoza en ómnibus, está a un valor muy similar a lo que es el pasaje en avión. Entonces, no quieren esa competencia, pero también deberían especificar cuánto es la competencia de lo que puede ser los viajes en avión versus lo de los ómnibus. Y el volumen de pasajeros que maneja cada uno. Y Alfredo, ¿el combustible no está subvencionado? Bueno, hay una parte que estaba con subsidio y ahora se le sacó el subsidio. Entonces ellos lo que reclaman es más subsidios. Entonces ya ahora lo que está en juego es otra cosa, es la tasa de ganancia de los grupos empresarios dedicados al autotransporte de media y larga distancia. Porque ¿qué significa subsidio? Viene el subsidio a decir, bueno, tiene que cubrir parte de sus costos. Claro. Si hay menos subsidios, significa que la tasa de ganancia de estos grupos privados baja, porque antes aparecía el Estado. ¿Podrían ser más baratos los pasajes y ellos ganar un poco menos en todo caso? Lo que pasa es que ellos dicen, si no hay subsidio, aumento el precio de los pasajes. Y al aumentar el precio de los pasajes, dice, bueno, va a estar muy similar a lo de un pasaje en avión. Pero están preservando ganancia
digo, preservando ganancia Y mercado. y mercado. Las dos cosas, ganancia y mercado. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque la verdad es que pareciera ser que recién está empezando a hablarse sobre una negociación. No, pero es terrible, de largo plazo. ya Es son muy 5 terrible. días y hay miles de personas que están varadas en retiro, ¿no? Sí, sí, y en distintas terminales también de otros puntos del Claro, país, es verdad. teniendo en cuenta que hay mucha gente además que se traslada los fines de semana desde la ciudad de Buenos Aires hacia otros lugares. La verdad es que es lamentable, esperemos que haya alguna resolución y que por lo menos se siga trabajando en el Ministerio de Trabajo como el ámbito de discusión de Porque hay estos una temas, ¿no? responsabilidad del sector privado. El sector privado cuando participa en servicios públicos tiene una responsabilidad social. Sí, claro. No es solamente, bueno, vendo como una mercancía más. Dan un servicio público y es un servicio público muy importante, que es el del transporte. Veíamos también en el resumen de los títulos algo que fue publicado también durante el fin de semana respecto de 2 policías, entiendo Mariana, que están vinculados a la represión en el Borda y también en lo que fue la represión indoamericana, fin del Sí. 2011, ¿no? En el 2010. 2010. Están investigados por el homicidio de 2 personas. Recordemos que cuando fue la represión en el Parque Indoamericano hubo 2 fallecidos. Estos integrantes de la Policía Metropolitana también estuvieron en la represión en el Borda. Esto es el dato paradigmático. ¿Y cómo surgió esto? Digo, que habían estado, Sí. porque la Fiscalía que investiga justamente las 2 muertes en el Parque Indoamericano el jueves pasado ordenó una proyección de pruebas de las imágenes de lo que había sucedido. Y convocó a todos los de la Metropolitana. También hay que señalar gente de la Federal, efectivos de la Federal investigados en estas 2 muertes. Entonces los convocó una proyección de las pruebas, de las imágenes. Y hubo 2 ausentes. Y lo que señalaron sus autoridades es que estaban con este faltazo justamente porque estaban heridos como consecuencia de la represión brutal que se produjo hace pocos días en el neuropsiquiátrico, en el Borda, ¿no? Había otro que estaba custodiando la jefatura de gobierno de Mauricio Macri, de los que estaban imputados por los 2 homicidios, también hay que decirlo. Ustedes saben que en el Borda hay una muy interesante experiencia desde hace por lo menos 20 años que se llama Radio La Colifata, que es básicamente una radio organizada por profesionales de la psicología que ha puesto en audición a los propios internos de El Borda. Esto vos te acordarás, Alfredo, porque Sí. alguna que otra vez hemos trabajado en radio con los colifatos y hemos hecho móviles con ellos. Es con el súper móvil. emotivo Es súper emotivo, escucharlos. sí. Y ese viernes, cuando se dio la represión en el Borda de parte de la Policía Metropolitana, Radio La Colifata emitió a Exacto, las 12 sí. del Estaban mediodía. emitiendo. Sí. A las 12 del mediodía se juntaron, se pusieron los micrófonos y dijeron cosas muy impactantes. Yo creo que grandes definiciones, por lo menos una de ellas me pareció una gran definición de lo que estaba pasando en ese momento en el Borda. A ver, lo vemos. Vi cosas que no son hoy. Escuché cosas que no son, escuché disparos dentro de un hospital, agredir a doctores, a sindicalistas, a legisladores, a pacientes. Siguen reprimiendo, siguen viendo cosas que no son. Ciudadanos corriendo porque la policía metropolitana, metromacana, dispara balas de goma. Bueno, ahí lo veíamos. Vi cosas que no son. Impresionante esa definición, ¿no? Esa frase. Y decían esto mientras escuchaban los disparos. Esto es fuertísimo. Están ocurriendo cosas que no son. Que no son. Y Es una decía... maravilla la frase. Sí, los macanas metropolitanos, ¿no? Como decía la definición Sí. de los metropolitanos. La verdad que es muy conmovedor porque uno piensa quiénes son los que están en el neuropsiquiátrico, ¿no? Y muchas veces puede haber mucha más sensatez y razón ahí adentro que afuera. De hecho, la escena era un grupo de pacientes neuropsiquiátricos diciéndole a los policías, ustedes están locos. Esa De era la hecho, escena Están que fuera de la nosotros- realidad. Y vos Están fuera de la fijate realidad, que uno muy de los impresionante. pacientes recibió 21 balas de goma. 21 balas de goma. Vos decís, ¿en qué cabeza cabe disparar 21 balazos contra el cuerpo de un paciente de un neuropsiquiátrico? Realmente hay que estar muy loco. Hay denuncias cruzadas alrededor de este tema y obviamente a lo largo de los días se va a saber la verdad y cuáles son los responsables, no solamente de las heridas, sino también de haber tomado una medida de esa naturaleza frente a una disposición de la justicia que estaba imposibilitando efectivamente lo que hizo la Policía Metropolitana. Vamos a cambiar de tema, pasamos a lo que pasó en la Feria del Libro este fin de semana con el famoso ex juez O'Neill, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que el viernes comentamos
comentábamos acá en el programa, una historia tremenda, ¿no? 12 mujeres declararon en la justicia en el año 2004, acusaron a un ex camarista de la última dictadura militar de Mar del Plata de haberlas abusado sexualmente durante su infancia. Sí. Esto salió a la luz mucho tiempo después. Se enteran que va a firmar ejemplares de un libro de su autoría el sábado que pasó en la Feria del Libro, en el stand de una de las editoriales. Entonces hacen toda una movida, indignadas por la posibilidad de que esté este hombre en un ámbito de la cultura, como es la Feria del Libro, y entonces empiezan a juntar firmas de adhesiones de representantes de organizaciones de mujeres que luchan por la defensa de los derechos de los niños, de la ciencia también, porque una de las víctimas es una investigadora del CONICET, bióloga molecular, que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales también. Juntaron las firmas y las mandaron a los organizadores de la feria con todos estos apoyos y adhesiones. Y esto dábamos cuenta el viernes, ¿no? Y los organizadores de la feria respondieron rápidamente y cancelaron el viernes la presentación de O'Neill, de Edmundo O'Neill, en la Feria del Libro. Estamos en comunicación ahora con Florencia Galé, una de las mujeres que declararon en esta causa que se abrió y que se cerró en el año 2006 por la prescripción del delito. Por el paso del tiempo, el delito de abuso sexual había prescripto y este hombre quedó impune. Y lograron sí esta sanción social que significa, bueno, haberle impedido la presentación de su libro en la Feria del Libro. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Mariana Carvajal te saluda. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué decís? Y la verdad que nos conmovíamos mucho con esta historia y queríamos conocer tu impresión del hecho que saliera a la luz después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, a mí, al igual que el resto de mis amigas con las que transitamos esta fea experiencia hace mucho tiempo, yo en lo personal tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que este hecho que nos hizo despertar y decir, bueno, este hombre no puede estar firmando ejemplares de nada, o sea, si no existió una condena penal, por lo menos tiene que existir una condena social. Bueno, en ese sentido, muy rápidamente nos juntamos, nos coordinamos y si bien 8 años atrás, cuando la causa queda en la nada, nos quedamos todas como absolutamente confundidas y pedaleando sin cadena, porque realmente no entendíamos nada. ¿Para qué habíamos atravesado toda una situación de meter el dedo en la llaga, apretar y rememorar cosas que obviamente no son placenteras, para quedar en foja cero? Entonces esta vez dijimos, bueno, mínimamente necesitamos que se haga una condena social. O sea, nuestro objetivo era no solamente que no firme ejemplares, sino que además en Mar del Plata se supiera quién es esta persona y realmente la gente tomara conciencia de que sus vecinos sepan quién es, que no pueda caminar por la calle Güemes como un ciudadano ilustre, porque es lo que viene haciendo esta persona, ¿entendés? Con lo cual creo que en ese sentido las adhesiones que hemos recibido, el apoyo increíble que hemos recibido, ha cumplido un rol fundamental en esto y yo nuevamente en este momento hablo de forma personal. Para mí esto significa una forma de reparación. De todos modos me parece que es importantísimo terminar con los tabúes. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy difícil hablar de esto, la gente tiene como mucho pudor y me parece que sería hora de empezar a implementar herramientas más concretas de distintos ámbitos, desde la educación, desde la salud, en fin, donde esto se pueda hablar de manera más fácil, que haya una visualización y canales de contención desde distintos ámbitos. Y acá es donde yo creo que... Florencia, sí. Yo pensaba, digo, ¿qué pasó? Ustedes ninguna pudo hablar en su momento. Recordemos que eran amigas de una de las hijas de este ex camarista, por eso concurrían a su casa como amigas y en ese ámbito era donde se sucedieron distintos tipos de abusos sexuales, por parte de este hombre hacia ustedes. Sí. Digo, ¿ustedes nunca pudieron contar nada, dar cuenta de esto a su familia, a sus mamás? Mira, es difícil articular este tipo de situación cuando sos chico, porque todavía no tenés claro qué es lo que está bien de lo que está mal. Yo recuerdo a la edad de los 12 años puntualmente por primera vez darme cuenta que esto no iba, que esto era una conducta desviada por parte de esta persona y intentar buscar ayuda
y que no fui tomada en serio. Yo no podía articularlo desde el lugar que era. Yo me acuerdo haber dicho, haber comentado en distintos lugares, amigos, mi familia, qué sé yo, decir, esta persona es un viejo verde, era lo que yo podía articular. Y que se me rieran y me dijeran, ay, qué cosas se te ocurren, digamos. No te olvides que este tipo de personas con esta enfermedad, con esta desviación tan seria, buscan espacios que son absolutamente confiables para ejercer su perversión. Claro. Con lo cual es muy difícil que te crean, además siendo niño, cuando todavía habitas el universo de las golosinas y decís cosas que también pueden tener componentes fantasiosos, entonces es muy difícil que te tomen en serio. Por otro lado, no te olvides del contexto en el cual se suceden los hechos. Si bien la conducta de esta persona ha sido probada que ha sido así por los últimos 50 años, digamos, el momento cúlmine donde nosotras teníamos la edad que a él sentía debilidad por estas niñas, era durante la dictadura, un momento oscuro de nuestro país, donde además no se hablaba de eso y ni de muchísimas otras cosas más. La represión estaba al orden del día en distintos ámbitos. Claro. Creo que eso tampoco ayudó. Por eso fue tan decepcionante en el momento en que nosotras hacemos nuestra declaración y la causa queda en la nada. O sea, yo sinceramente dije, ¿para qué atravesé esto? Yo, al igual que muchas otras de las víctimas. Pero para algo sirvió, Florencia, para algo sirvió sin lugar a dudas, porque lo que estamos viendo y hablando tiene que ver con algo que ya por suerte terminó de ocurrir, y me parece que la reparación, por lo menos que está apareciendo, es interesante. Te agradecemos mucho tu tiempo y la comunicación. Un beso grande para vos, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Chao. Interesante esa parte, digamos, que por lo menos se pudo hacer algo, o sea que este ex juez no tuvo una alfombra roja en la Feria del Libro para firmar libros como si fuera un ejemplar. Sí, yo destaco la reacción rápida de la gente que adhirió a esta carta y por el otro lado de las autoridades de la feria, que realmente escucharon este reclamo de las víctimas y no le permitieron, apelando a su derecho de admisión. Recordemos, él no está condenado. Creo que lo que hay que destacar es que hay que escuchar cuando los chicos o las chicas dicen algo, porque a veces no lo dicen tan claramente cuando sufren una situación de abuso sexual. Claro, porque no lo entienden claramente tampoco. No lo entienden claramente y es difícil cuando es el papá de una amiga, ¿no? Muy difícil. Yo leía el expediente judicial y los testimonios de estas 12 mujeres adultas que declaran ya adultas. Contaban, por ejemplo, había una prima que decía que ella se lo había contado a otra prima, entonces entre ellas se cuidaban para no quedarse solas con él. Y en ningún momento, porque este tipo aprovechaba, por ejemplo, cumpleaños familiares, se apagaba la luz y entraba la torta, mientras estaban todos cantando el feliz cumpleaños, aprovechaba, una de ellas, dice el testimonio, la agarraba del hombro a una de las amiguitas de sus hijas y aprovechaba ese momento para manosearla, para frotarse sus genitales. Digo, este tipo de conductas es muy difícil si ocurren en ese ámbito donde están todos, después contarla, ¿no? O cuando hay otro testimonio que a mí me llamó mucho la atención, hablando por teléfono. Una de las chicas está hablando por teléfono en la casa de este hombre y este hombre aprovecha el momento en que ella está paralizada, sentada, hablando por teléfono, para arrimarse y masturbarse con su rodilla, ¿no? Con la rodilla de esta niña. Digo, estas situaciones que pasan, este no es un caso excepcional, por eso digo que hay que estar tan atentos y cuando los chicos dicen algo, las nenas dicen algo, hay que escucharlas, ¿no? Que creo que pasa por ahí. Sí. Y saber entender también de dónde puede estar viniendo eso.